el antibiótico, restringir el acceso al antibiótico, deshacerse del antibiótico o cambiar las dianas a donde llegan a unirse el antibiótico. Como ven, son diferentes y como dije anteriormente, es una respuesta de la bacteria al entorno desfavorable en el que se encuentra. Los tipos de resistencia que podemos encontrar es la resistencia natural y la resistencia adquirida. La resistencia natural es un carácter constante de cepas de una misma especie bacteriana y se transfiere de forma vertical de generación en generación. Por lo tanto, es un mecanismo permanente, determinado genéticamente y sin correlación con la dosis de antibiótico. O sea que esto no lo va a determinar el uso del antibiótico, sino que eso ya la trae la bacteria de forma natural. O sea, vamos a ver algunos ejemplos de esta resistencia natural, ¿verdad? Como podemos observar el Proteus mirabilis, que es resistente a las tetraciclinas por proceso natural de expulsión del antibiótico, y la resistencia a la colistina, debido a la presencia de lipopolisacáridos que disminuyen la afinidad del antibiótico polipeptídico a su sitio blanco. Como mencionaba, pues es una característica permanente del antibiótico y de una familia en particular, una familia bacteriana en particular. Aquí hablamos del Proteus mirabilis, pero no todos los proteus tienen la misma resistencia natural. El Proteus reggeri, el Petneri, o sea, sí tienen resistencia a las tetraciclinas también, pero tienen otros mecanismos de resistencia natural diferentes a los del Proteus mirabilis. Otro ejemplo de resistencia natural es el de la Klebsiella pneumoniae por su producción natural de beta-lactamasas, que la hace resistente a las penicilinas, como la ampicilina y la amoxicilina. También podemos mencionar a los bacilos gram negativos aerobios resistentes a la clindamicina, debido a que no cuentan con un sitio blanco para ese antibiótico. Así también podemos mencionar la resistencia a la vancomicina, siempre por los gram negativos. Esas resistencias naturales de estas bacterias. Esto se ve reflejado en el trabajo que nosotros realizamos cuando informamos un antibiograma. Nuestra responsabilidad como profesionales de laboratorio clínico es de informar un antibiograma bien filtrado de acuerdo al antibiótico y al microorganismo, de acuerdo al microorganismo aislado y al tipo de muestra del cual se ha aislado el microorganismo. Hay reportes. Ya he observado reportes en otras instituciones donde tal vez no cuentan con el profesional idóneo para trabajar el área de microbiología, ya que en el área de microbiología sabemos que las pruebas, la mayoría de los procedimientos son manuales. Entonces el profesional tiene que tener una experiencia técnica en estos procedimientos para realizarlos, y no solo experiencia técnica, también tiene que tener conocimientos teóricos y analíticos para poder filtrar bien un reporte y que sea verdaderamente útil para el médico, para que los tratamientos vayan de acuerdo, como les digo, al microorganismo y a la muestra que hemos procesado. La resistencia adquirida, cuando la resistencia bacteriana solo aparece en algunas cepas de una especie que normalmente es sensible, se habla de resistencia adquirida, que es la forma más habitual de su presentación y puede ser por mutación de adquisición de nuevos genes
O sea que la célula ha sido modificada genéticamente, ya sea por mutación o adquisición de genes de resistencia como los plásmidos, los transposones e integrones. Son evolutivas y su frecuencia depende de la utilización del antibiótico. Como podemos observar, en la natural no depende de la utilización de antibióticos, en la resistencia adquirida sí. Está relacionada con el uso de antibióticos. En este caso de resistencia adquirida, la transferencia de genes se realiza horizontalmente. Aquí tengo un esquema donde vemos la diseminación de genes de resistencia. Como les decía, en la resistencia natural, la diseminación es vertical, o sea que va de generación en generación, de la madre a la hija, de la hija a sus hijas y así sucesivamente, de generación en generación. Ahora, la diseminación horizontal se puede dar por varios procesos, como es el de transformación, transducción y conjugación. Más adelante vamos a ver cada uno de ellos. La transferencia horizontal de genes es el principal mecanismo de expansión de genes de resistencia a los antibióticos, ya que no solo permite la transmisión a otras generaciones, sino también a otras especies bacterianas. Y esto es lo crítico, ¿verdad? Ya que tiene esa capacidad de llevar de una bacteria que no son de la misma especie y transmitírselas a otra, como por ejemplo una coli le puede transmitir su gen de resistencia a una Klebsiella o una Klebsiella a una coli, viceversa, ¿verdad? Entonces, eso es lo complicado de esta transferencia horizontal, que es más fácil que haya esta transferencia y se disemine fácilmente, más que todo cuando hablamos a nivel hospitalario, cuando se da la atención médica de un paciente a otro, que se tenga, ¿verdad? Hábitos higiénicos. El lavado de manos es bien importante para no llevar el arrastre de la contaminación de un paciente a otro. Es una forma bien efectiva de contribuir a evitar las infecciones por bacterias multiresistentes, ¿verdad? Una bacteria puede adquirir resistencia a uno o varios antibióticos sin necesidad de haber estado en contacto con estos. Es importante destacar que las bacterias pueden presentar simultáneamente más de un mecanismo de resistencia a los antibióticos. Acá en este cuadro les hago como un resumen de las características de la resistencia natural y la resistencia adquirida. En la resistencia natural, pues es propia, como ya decimos, de cada familia, especie o grupo bacteriano, y el sitio de acción puede estar ausente o no es accesible para el antibiótico. En la resistencia adquirida es variable y puede estar presente en una cepa bacteriana habitualmente sensible al antibiótico. El mecanismo de adquisición de estos genes en la resistencia natural es por genes de resistencia. En la resistencia adquirida son por mutaciones en el cromosoma bacteriano, por elementos genéticos móviles como los plásmidos, los transposones e integrones. También la forma de transmisión, ya habíamos dicho, en la resistencia natural es vertical, es de generación en generación, y en la adquirida es vertical, además de una transmisión horizontal que se da a través de elementos genéticos móviles. A nivel genético, se han identificado diferentes procesos para el intercambio de información entre bacterias que se han asociado a la resistencia. Uno de ellos es el proceso de conjugación. Prácticamente es el intercambio del material genético entre dos bacterias mediante el contacto físico.
Las bacterias con frecuencia contienen elementos genéticos extracromosómicos llamados plásmidos, muchos de los cuales llevan genes de resistencia antimicrobiana. Cuando dos células bacterianas se encuentran cerca, una estructura similar a un puente conocido como pilus se puede formar entre ellas, y esto permite que una copia del plásmido se replique y transfiera de una célula a otra. El resultado es una bacteria que expresa la resistencia antimicrobiana codificada en el plásmido. Otro proceso de transferencia es la transformación, que consiste en la incorporación de una bacteria de ácido desoxirribonucleico libre en el medio como resultado de la lisis de otras bacterias. El fragmento de ADN es incorporado al cromosoma de la célula huésped por recombinación y la célula resultante es resistente. Como podemos observar, el proceso de conjugación, que era el que hablábamos primero, aquí podemos ver en la diapositiva el plásmido dentro de la bacteria, igual su cromosoma, pero en este caso, como les decía, es el plasma que se puede transferir a otra célula por medio de el pilus, ¿verdad? La especie de puente que se forma entre las bacterias cuando se juntan. Y el proceso de transformación, como vemos acá, la lisis de una bacteria y deja libre en el ambiente los genes de resistencia, los cuales son incorporados al genoma de otra bacteria, la cual le transfiere sus características de resistencia. El otro proceso de transferencia es el de transducción, que es la transferencia de ADN cromosómico o plasmídico de una bacteria a otra, y se utiliza como vehículo un bacteriófago. El bacteriófago, pues, es un virus que infecta exclusivamente a las bacterias y tiene la capacidad de transferir material genético a las células que infecta. Las bacterias presentan diversos mecanismos de resistencia a los antibióticos, como los mencionamos al principio. Entre ellos decíamos la inactivación enzimática, impermeabilidad, modificación del sitio blanco y las bombas de flujo. Estas pueden presentar en forma simultánea más de un mecanismo de resistencia. La coexistencia de varios mecanismos puede dar lugar a bacterias multiresistentes, bacterias con resistencia extrema o bacterias panresistentes a los antibióticos. En este esquema, solo para que nos tengamos una idea de la acción de la bacteria contra los antibióticos. O sea, como decíamos, la inactivación enzimática es, por ejemplo, la beta-lactamasa, ¿verdad? De las bacterias para contrarrestar la actividad de los beta-lactámicos. El proceso de impermeabilidad, que es otro mecanismo de defensa, de resistencia de la bacteria a nivel de membranas, la modificación del sitio blanco y las bombas de flujo, pero vamos a hablar de cada uno de ellos. La inactivación enzimática: existen muchas enzimas bacterianas que pueden hidrolizar o modificar un antibiótico de manera que éste no pueda llegar de forma activa a su blanco de acción. La producción de beta-lactamasas es uno de los principales mecanismos de resistencia bacteriana, especialmente en las bacterias gram negativas. Estas enzimas son capaces de inactivar a los antibióticos beta-lactámicos como la penicilina, las cefalosporinas, monobactames y los carbapenemes. Hay numerosos tipos de beta-lactamasa descritas. Algunos son específicos como para las penicilinas, ¿verdad? Las penicilinasas o las cefalosporinas. En ese caso están las cefalosporinasas. Otras, como las beta-lactamasas de espectro extendido,
pueden afectar a varios antibióticos betalactámicos. En particular, las betalactamasas bacterianas que hidrolizan a los carbapenemes, que es un grupo de betalactámicos, recibe el nombre de carbapenemasas y actualmente representan el mayor reto infectológico porque inactivan a todos o casi todos los antibióticos betalactámicos, además de las cepas que las poseen. En general presentan resistencia a otras familias de antibióticos. Pueden, como decía, pueden coexistir dos o más mecanismos de resistencia. En este caso, cuando hay inactivación enzimática, podría existir también las bombas de flujo, que este mecanismo es inespecífico, lo puede tener varias familias de antibióticos. El principal mecanismo de resistencia a betalactámicos en los enterobacteriales es la producción de betalactamasa, que es la enzima que hidroliza el anillo betalactámico, impidiendo su actividad antibacteriana. Y si consideramos los aspectos clínicos, las enzimas de mayor interés en enterobacterias corresponden a los grupos BLE, o sea, betalactamasa de espectro extendido, y las carbapenemasas. El otro mecanismo de resistencia es por impermeabilidad. Las porinas son proteínas de membrana de la bacteria que están especializadas en el transporte de sustancias al interior de la célula. Ciertos antibióticos pueden utilizar las porinas bacterianas para ingresar al medio intracelular, pero hay diversas mutaciones en los genes que codifican a las porinas y estas pueden alterar su estructura o disminuir su expresión, impidiendo así el ingreso del antibiótico. Este mecanismo de resistencia es propio de bacterias gram negativas. La modificación del sitio blanco. Hay bacterias que son capaces de modificar la molécula blanco a la cual se une el antibiótico para ejercer su acción. De esta manera, la afinidad del antibiótico por su sitio de unión a la molécula blanco disminuye o desaparece. Un ejemplo de ese mecanismo es el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. Esta bacteria produce una molécula blanco codificada y en consecuencia el antibiótico se une con menos afinidad a la bacteria y se vuelve resistente. Las cepas de Staphylococcus aureus meticilinos resistentes presentan resistencia a casi todos los betalactámicos. Y el otro mecanismo son las bombas de flujo. Esas son proteínas de membrana encargadas del transporte de metabolitos y compuestos tóxicos desde el interior de la bacteria hacia el exterior. Por medio de este mecanismo, las bacterias pueden expulsar el antibiótico, reduciendo la concentración de este dentro de la bacteria. Este tipo de resistencia es inespecífico y puede afectar a varias familias de antibióticos como las quinolonas, aminoglucósidos, los macróligos y betalactámicos. En resumen, las bacterias, dijimos, presentan diferentes mecanismos de resistencia, como la inactivación, la impermeabilidad, modificación de sitio blanco y las bombas de flujo. Ahora, la coexistencia de estos mecanismos pueden dar lugar a multiresistencia, resistencia extrema o panresistencia. ¿Qué significa esto? La clasificación de las resistencias bacterianas realmente no existe una definición universalmente aceptada aplicable a un microorganismo multiresistente. Sin embargo, un grupo de expertos internacionales se reunieron a través de la iniciativa del Centro de Control, Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades y el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos para crear una terminología internacional normalizada. Así crearon el término multiresistente,
muchos decimos multidrogos resistentes también, que es la ausencia de sensibilidad a al menos un antibiótico de 3 o más familias consideradas de utilidad para el tratamiento de las infecciones producidas por cada una de las especies bacterianas consideradas. La otra terminología que se usa es resistencia extendida, XDR, que es la ausencia de sensibilidad a al menos un antibiótico de todas las familias, excepto una o dos. Y la panresistencia o PDR, que es la ausencia de sensibilidad a todos los antibióticos de todas las familias habitualmente utilizadas en el tratamiento de la bacteria considerada. A veces nosotros cuando vemos un antibiograma y vemos todos los antibióticos que hemos probado con una R, o sea, resistente, decimos, ah, esta es una panresistente. No podemos decir que una bacteria es panresistente porque en cada establecimiento nosotros probamos eh, los insumos disponibles que tenemos en el laboratorio, que no son todos los antibióticos existentes para la bacteria que tenemos en estudio. Por tanto, nosotros no la podemos clasificar como una bacteria panresistente. Para eso tendrían que hacerse pruebas realmente donde se prueben todos los antibióticos disponibles para esa bacteria y que todos sean resistentes para poder clasificarla como panresistente. La resistencia bacteriana es un problema mundial y tiene serias repercusiones en la salud humana, la sanidad animal y en el ambiente. Se estima que sin intervención el número de muertes mundiales por resistencia a los antimicrobianos hacia el 2050 será de 10 millones de personas por año, más de lo que se espera por enfermedades neoplásicas. Realmente la prevención de la resistencia bacteriana pasa por la prevención de la enfermedad infecciosa. Cuando se usa un antibiótico para prevenir una enfermedad infecciosa es porque se ha fallado en prevenir la enfermedad. Los esfuerzos sanitarios tienen que ir dirigidos a prevenir la enfermedad más que a tratarla. Y esto tendría que ser la medicina del futuro. La prevención de la infección puede disminuir significativamente la resistencia al eliminar la necesidad de antibióticos en primer lugar. Si no hay infección, pues no se usan antibióticos, ¿verdad? Lo que decíamos anteriormente, cuando hay un proceso de infección, se falló en prevenir una enfermedad. La higiene, otro punto que ayuda en la prevención de la infección, es la higiene de manos. Es un proceso sencillo que todos conocemos, pero que nos cuesta como hacerlo costumbre ya para nosotros. Que trabajamos en salud debería de ser algo que no debería dejar pasado por alto, porque es una de las formas, uno de los hábitos que ayudan en gran manera a hacer ese arrastre de microbios de un lugar a otro, ¿verdad? Sencillo y eficaz. La verdad que antes y después de todas las interacciones con el paciente que tiene lugar durante la prestación de servicios es fundamental para reducir el riesgo de transmitir patógenos bacterianos, tanto resistentes como susceptibles a los antibióticos. Porque a mi mente solo se viene el momento de que se esté dando una consulta y hay un paciente que se está examinando, probablemente este paciente no tiene ningún factor predisponente para que se dé un proceso infeccioso, pero sí puede ser un portador potencial de bacterias. Pueden ser susceptibles o pueden ser resistentes, pero sí es un portador de microorganismos potencialmente infecciosos.
Y si la persona que está prestando este servicio no tiene ese hábito de lavado de manos y se va a atender a otro paciente, fácilmente viene y se lleva a ese otro paciente estas bacterias, estos microorganismos, que probablemente el otro paciente sí tenga factores predisponentes para que se pueda dar un proceso infeccioso. Y si es así, ya se complicó este paciente, ¿verdad? Y eso es lo que debemos evitar todos los trabajadores de salud, mantener esos hábitos que ayudan a prevenir las infecciones. La higiene de la infraestructura por parte del personal de limpieza también es bien importante, ya que, por ejemplo, la Cinetobacter baumannii, que es un patógeno nosocomial y que, por cierto, es uno de los que presentan mayor resistencia, este puede sobrevivir largo tiempo en las superficies expuestas en el medio ambiente, lo cual dificulta la prevención de transmisión nosocomial de este microorganismo. Pero si mantuviéramos nuestras áreas de trabajo limpias, pulcras, sería pues lo ideal para evitar la contaminación con este tipo de microorganismos. En el ámbito hospitalario, la resistencia a los antibióticos aumenta el costo de atención médica por las largas estadías, ¿verdad? Los mayores cuidados que hay que tener con estos pacientes porque hay que aislarlos, hay que usar un área específica para este paciente, ¿verdad? Y además los tratamientos que son más complejos y mucho más costosos. Las acciones principales para contribuir a la contención de la resistencia a los antibióticos tenemos la prescripción adecuada del antibiótico. Esto implica comprometerse a usarlo solo cuando sea necesario, elegir el medicamento adecuado y administrar la dosis necesaria en la duración adecuada en cada caso. La educación comunitaria en el consumo responsable de antibióticos, ¿verdad? Muchas personas piensan, los toman como que fueran caramelos. Me duele la cabeza o la garganta y nos empezamos a meter amoxicilina sin haber consultado, sin tener la opinión médica si realmente es necesario que utilicemos un antibiótico. Para eso debería hacerse una campaña de educación a la comunidad, ¿verdad? Para concientizarlos en el uso responsable de los antibióticos. La vigilancia de la resistencia y de las infecciones asociadas en salud también es bien importante. De ahí viene el trabajo de los comités de infecciones nosocomiales en cada institución, el trabajo que se hace diariamente, más que todo nosotros como profesionales de laboratorio en el área de microbiología, el, el compromiso que tenemos de estar informando cualquier aislamiento inusual que se dé, ¿verdad? Al comité para que estos tomen las medidas necesarias para prevenir o por lo menos para detener esas infecciones. Además de las medidas especiales de asepsia y antisepsia para evitar la transmisión horizontal de gérmenes y que también constituyen medidas de control de la infección en el medio hospitalario, existen otras medidas que pueden considerarse estrategias comunes, como es el monitoreo del uso de antimicrobianos, y eso hay que trabajar mucho. En cada hospital creo que hay un comité que está monitoreando el uso de antimicrobianos, el monitoreo de la resistencia bacteriana a los antimicrobianos, donde entra también nuestro trabajo como laboratorio clínico, como decía, ¿verdad? Informando todos los aislamientos inusuales que tenemos, minimizar el tiempo y optimizar el diagnóstico bacteriológico. Pero para ello, pues es necesario el uso de nuevas técnicas y metodologías, porque sabemos que el trabajo de microbiología, como decíamos, prácticamente son
procesos manuales que requieren tiempo, no se dan en cuestiones de horas, sino que son días de 24 horas en adelante los resultados que estamos obteniendo en el área de microbiología, específicamente en el área de bacteriología. Los procedimientos son largos y tediosos, y el hecho de contar con nuevas técnicas, nuevas metodologías, eso implica un costo bastante alto. Realmente se debería de valorar costo-beneficio el uso de estas metodologías, ya que son bastante caras, ¿verdad? Pero el beneficio sería muchísimo, creo que tendría muchísimo más valor el beneficio que se obtendría tener estas técnicas, pero sabemos que no son pocos los laboratorios que tienen tecnologías como pruebas moleculares, que son más rápidas que un procedimiento normal de bacteriología, ¿verdad? No contamos realmente nuestra capacidad instalada de los laboratorios, no contamos con esas técnicas y esos métodos rápidos. Son pocos los laboratorios en el país que tienen esas técnicas. Como decía, es de valorar el costo-beneficio. También imperativo el control de calidad de los laboratorios de bacteriología, porque de ahí, del resultado que nosotros damos, depende mucho tanto el diagnóstico como el tratamiento que el médico tiene que dar al paciente. El diagnóstico clínico y microbiológico, tanto presuntivos o definitivos, antes de instaurar la terapia antimicrobiana, sería excelente, pero como sabemos que son procedimientos lentos, a veces el médico tiene que instaurar terapia antes de obtener resultados, y de ahí pues donde empieza a haber cierta resistencia si no se hace de forma adecuada. La educación continua sobre el uso adecuado de antimicrobianos, como lo mencioné anteriormente, y también el elaborar guías en cada hospital basada en los resultados del monitoreo de resistencia bacteriana y del uso local de antimicrobianos. Realmente el trabajo de los diferentes comités en los diferentes hospitales, de comité de infecciones asociadas a la atención en salud, es muy importante, tiene mucho que ver en la prevención de este tipo de infecciones, y se debería de tomar bastante en cuenta, ¿verdad? Tomar en cuenta todas las recomendaciones que da el comité en pro de la prevención. Y por último, también no debemos olvidar las palabras de Alexander Fleming, que es el científico que dio inicio a la era de los antibióticos, que dice: existe el peligro de que un hombre ignorante pueda fácilmente aplicarse una dosis insuficiente de antibiótico, y al exponer a los microbios a una cantidad no letal del medicamento, los haga resistentes. Con estas palabras estamos entendiendo que desde el momento en que se crearon los antibióticos, ya se sabía el problema que se podía dar si no se hacía un buen uso de estos. Lastimosamente, ahorita ya el problema está encima, y hoy es de ver cómo solucionar el problema. Y es una tarea de todos los que trabajamos en salud para que realmente se logre prevenir este tipo de infecciones. Eso es todo lo que les traía. Muchísimas gracias por su atención. Espero que les sirva. También solo es una ventana para que nos interesemos en el tema de la resistencia bacteriana y tratemos de
mejorar nuestros conocimientos. Sabemos que en el área técnica realmente este trabajo es bien extenso. Debemos de preocuparnos por, porque por aumentar nuestros conocimientos y aplicarlos en el trabajo diario que realizamos. Muchísimas gracias. Tengan un muy buen día. Muchas gracias, licenciada. Si hay alguna pregunta, ya está disponible la opción de encender los micrófonos, sino también la podemos escribir en el chat. Tenemos De Beatriz López. Dice, excelente exposición. Muy bien explicado. Gracias desde Nueva Concepción, Chalatenango. Gracias. también, si queremos participar, podemos subir la mano virtual de acá del centro.